Le hemos colocado a la predicación de hoy cómo ser padres cristianos exitosos. Una vez más, a manera de pregunta, ¿cómo ser padres cristianos exitosos? Sin lugar a dudas, una de las tareas más complejas y más difíciles que tenemos aquí en la tierra los seres humanos es la tarea de poder cumplir a cabalidad la encomienda de criar y de educar a los hijos que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Es difícil, ¿cierto o no? Los que ya fueron padres y tienen sus hijos grandes se recuerdan que no fue nada fácil la tarea cuando fueron pequeños, y mucho menos ahora que ya están grandes, que cambian las circunstancias. Pero a Dios gracias que los cristianos tenemos la palabra de nuestro Dios, la Biblia, que nos enseña cómo llevar a cabo la tarea de tal manera que sea para su gloria y para su honra. Amén. Leía un poco acerca de la predicación de hoy con el tema de los padres. Aquí en la mampara que está atrás dice una leyenda arriba con letras grandes y dice: ¿padres para qué? Para un mejor futuro. Anhelamos y deseamos que las cosas del mañana sean mejores que las que hoy vivimos. Vivimos un tiempo difícil donde hay mucha fractura en los hogares, donde hay muchas situaciones difíciles. La sociedad misma vive momentos de crisis y la familia no es la excepción. Pero vamos a ver con la ayuda de Dios qué nos enseña a nosotros su palabra y cuál es el deber del cristiano que debemos hacer en la tarea. Ser padres es una bendición. No sé si lo ha entendido usted. No todas las madres en el mundo pueden ser, no todas las mujeres pueden ser madres. Tener un hijo es una bendición y también debe ser una responsabilidad, porque son privilegiados los hogares que tienen la bendición de tener un niño o una niña en su casa o más. Y en el caso de los cristianos vamos a ver que Dios nos enseña para poder tener éxito en la tarea de ser padres. El apóstol Pablo escribe un versículo. Yo me preguntaba, ¿por qué no hay un libro en la Biblia que nos diga cómo ser padres? ¿Por qué no hay un capítulo en la Biblia que le enseña a los cristianos, a los padres, cómo llevar a cabo su tarea? Solamente encontramos un versículo. Bueno, hay dos, este y el versículo 1 del capítulo 6 que hemos leído. Pero ¿por qué no hay más libros? Solamente tenemos un versículo los cristianos, y está aquí en el versículo 4. Vamos a leer qué Dios nos dice, algo simple, algo muy fácil de llevar a cabo. Y vosotros padres, ¿a quién le está hablando? A los padres. Y vosotros padres, mamá y papá, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ese es el primer paso para poder ser padres exitosos. No provocar a ira a vuestros hijos. ¿Sabe que hay un diagnóstico en relación a la formación de los niños? Secularmente, la psicología nos dice que los niños son seres adorables, seres hermosos, que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que entender para que su autoestima no sea bajo. Eso es lo que nos dice la psicología. Sin embargo, vamos a ver con la ayuda de Dios que hay dos presiones que los niños van teniendo desde el momento que van naciendo. Dice el texto 4: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay dos vertientes que provocarán a ira el hijo que tenemos, y uno es la sociedad donde él se desenvuelve. Todos nosotros como padres tenemos el referente de cómo los demás educan a sus hijos. Y hoy vemos una sociedad que la manera que han encontrado para entretener a los niños es dándoles un celular. Y eso es lo que hacen los padres hoy: entretener a los hijos para que no molesten en lugar de atender su tarea. La sociedad de hoy, con mucha tecnología, comienza a implementar esas técnicas para llamar la atención de los niños. Y el mundo va a estar constantemente empujando para que podamos nosotros entrar en esa línea de cuidar y educar a los hijos. Y la otra vertiente es que los niños al nacer, escuche esto, no les interesan las cosas de Dios. En uno de los salmos, el rey David dice: en pecado me concibió mi madre.
Miren lo que dice Proverbios 22:15 al respecto. Hoy como nunca encontramos en la sociedad en la cual vivimos un incremento de asesinos, de gente violenta. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Lo que Proverbios dice es de que en el corazón del niño está una inclinación hacia lo malo. Y esto es muy importante, padres, hermanos en Cristo. Proverbios, una vez más, 22:15: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La tarea de los padres con los hijos es corregir desde que son niños. ¿Escuchó eso? Porque tu hijo va a aprender lo malo sin que tú se lo enseñes. Y conforme pase el tiempo, cada vez va a aprender más cosas y va a querer cada vez estar más lejos de Dios. Por lo tanto, con ese entendimiento, la labor de los padres es constantemente trabajar en la vida de los hijos para acercarlos a Dios. No cuando sean grandes, no, cuando son pequeños. Instruye al niño en su camino, al niño, no al joven, porque difícilmente cambia hasta un adolescente. Difícilmente se puede hacer algo en un joven. Dios nos enseña que la tarea de los padres es cuando los hijos comienzan a tener razón de las cosas. Hay que constantemente estarlos instruyendo. Y necesitamos entender esto, hermanos. Si no corregimos y no aplicamos disciplina con los hijos cuando son pequeños, mañana cuando crezcan y sean hombres y mujeres, tendrás problemas más grandes de los que te imaginas. La última parte de Proverbios 22:15 dice: mas la vara de la corrección la alejará de él. Los hijos tienen que entender, o necesitan entender que hay o debe de haber un orden en la casa. Hay que poner reglas. Los padres tienen que colocar orden en la casa. Si el niño tira algo, tiene que recogerlo. Amén. Debe de haber un orden. La palabra de Dios nos enseña a nosotros a considerar eso en la crianza de los hijos. Salmo 58, versículo 3 y 4 nos sigue hablando cómo es la inclinación del niño cuando va creciendo, y casi siempre va en contra de Dios. Muchos de ustedes, en lo que busca el Salmo 58, 3 y 4, muchos de ustedes son resultado de los padres que tuvieron, que cuando fueron niños los llevaron al templo. Y por ende hoy repiten ese patrón. Se necesita que enseñemos en casa esto. Salmo 58, 3 y 4. Se apartaron los impíos. ¿Desde dónde? Desde la matriz. Según la Biblia, los pequeños necesitan ser enseñados a buscar a Dios desde que son pequeños, porque a ellos no les interesa las cosas de Dios. Se descarriaron, dice el texto 3, hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspid sordo que cierra su oído. Y este es un concepto fuerte de la Biblia respecto a los niños. Pero lo que Dios quiere en esta hora, hermanos, es dejar una palabra de responsabilidad en nosotros. No es entretener a los hijos para que no te molesten. Es aprovechar el tiempo para que tus hijos al crecer tengan temor de Dios y tengan principios y valores. A pedir las cosas por favor, a dar gracias, a no interrumpir, a que lo que comienzas lo terminas. Hermanos, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro hogar para la gloria de Dios. No dejes que nadie más haga la tarea que te corresponde con los hijos que Dios te ha dado, que es un regalo. Te pueden apoyar, pero la responsabilidad es de los padres. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Volvamos al texto de Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es tu trabajo como padre, según la Biblia? ¿Cuál debe de ser tu función como padre con tu hijo? Desde el primer momento que tu hijo está frente a ti y comienza a tener ya uso de razón, tienes que recordarle que él necesita a Cristo en su corazón. Amén.
Tienes que ser un evangelista en tu casa. Tienes que ser un predicador, hermano, hermana, con tus hijos. Tú eres el indicado de hablarle a tu hijo del temor de Dios, que no hace nada a escondidas. Todo lo que el hombre hace, lo hace a los ojos de un Dios omnisciente y omnipresente. Esa es la tarea del Padre. Hijo, Dios nos está viendo. Y cuando tú haces algo, Dios nos está viendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿O quién peca en lo oculto, hermanos? Eso hará en el Hijo, lo hará responsable de sus hechos. Por eso el apóstol Pablo nos dice: sino criadlos en disciplina. Necesitamos que nuestros hijos sean evangelizados desde pequeños. Uno de los ejemplos muy grandes que encontramos en la Biblia es la de Timoteo, a la cual escribe una carta el apóstol Pablo. Sabe que este joven pastor de la iglesia en Éfeso lo alcanzó la gracia de Dios, le entregó a su vida a Cristo por la enseñanza y la predicación de su madre y de su abuela. Y qué hermoso es cuando los hijos llegan a acercarse a Dios, porque hubo en casa una madre piadosa, un padre piadoso que constantemente le estuvo hablando de las cosas de Dios. Porque entonces estamos preparando a los hijos para una vida plena en esta tierra y para una vida en paz en la eternidad. Bendito sea nuestro Dios para siempre, hermanos. Levítico 11:44 y 45. Debe de haber una tarea constante de los padres enseñándole a los hijos. No es suficiente con traer el gasto. Eso es parte de la paternidad. Pero es necesario que asumamos nuestro rol, nuestra tarea como padres en el hogar. ¿Qué hay que enseñarle a Dios, a los hijos de Dios? Dice Levítico 11:44: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues, ¿qué? Tenemos que decirle a los hijos que el Dios que adoramos, que el Dios de la Biblia, es un Dios que no acepta el pecado. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el pecado ofende a Dios, que el pecado distancia nuestra vida del Dios de la Biblia. Ese es un límite, hermanos. Porque regularmente, ¿qué es lo que a los hijos los padres les enseñan? Dios es amor, hijo. Dios te quiere mucho. Dios nos ama mucho, hijo. Y claro, es verdad. Es una parte. Pero la otra parte es que a Dios no le gusta que tú mientas, que tú robas, que tú maldigas. También dile a tu hijo eso. Que a Dios no le gusta cuando tú hablas groserías, cuando tú insultas, cuando tú lastimas, cuando tú golpeas. Tampoco le gusta a Dios eso. Porque cuando nosotros equivocadamente solamente le enseñamos el lado A de Dios a los hijos, pues el hijo dice: bueno, ya hice lo malo, pero Dios me ama. No, hay que enseñarle a los hijos que todo lo que se siembra se cosecha. Amén. Hay que enseñarlos. Entonces estaremos llevando la tarea. Este libro nos habla y nos recuerda que Dios es santo, hermanos, y que ningún pecado estará delante de Dios. Tenemos que arreglar todos los días nuestras vidas con el Señor, y eso hay que enseñarle a los hijos. Papás, hay que recordarle a los hijos esto. Josué capítulo 24 versículo 19 nos da otro ejemplo de cuál es la tarea que los padres tienen que enseñarle a los hijos. Primero, recordarles que Dios es santo y que el pecado nos aleja de Dios. Josué 24, 19 dice: entonces Josué dijo al pueblo. Qué importante es cuando los padres se dirigen a los hijos con ese carácter de autoridad moral y espiritual para confrontarlos. Pero la tarea no comienza en la adolescencia, es en la niñez. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque el Dios santo y Dios celoso, fíjese cómo es Dios, hermanos, es santo y ¿qué? Y celoso. No comparte con nadie a sus hijos. Tenemos que entender eso de Dios.
Y hay que enseñarle a nuestros hijos esos principios. Que el Dios santo y el Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Tenemos que llevar a cabo la tarea constantemente, no solamente los domingos, todos los días de nuestras vidas. Los que tienen hijos, la tarea a los padres de recordarles: Dios es santo. El pecado ofende a Dios. Es colocarle en el corazón del niño ese límite para que no vaya en contra de su creador. Marcos capítulo 2 versículo 17. Después de mostrarle o enseñarle al hijo la santidad y lo que aleja su vida de Dios, hay que recordarle o enseñarle a ese hijo que si él viene en arrepentimiento y fe, puede encontrar la paz con su creador. Hay que enseñarle que el pecado aleja al hombre de Dios. Pero también hay que enseñarle que si hay arrepentimiento y hay un cambio de actitud, Dios es fiel para perdonarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí estamos usted y yo, que somos ejemplo de ello. Marcos 2:17 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a ¿quién? Sino a pecadores. Allí estábamos usted y yo. Hay que recordarle a nuestros hijos, o enseñarles, mejor dicho, si fallamos, hay que pedir perdón a Dios, que es el que ofendemos. Hay que arrepentirnos y buscar la rectitud y el camino hacia el Señor. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 6. Un texto que hemos leído los últimos domingos en las predicaciones. Versículo 5 de este libro de Deuteronomio capítulo 6. Y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Déjeme decirle algo, hermano, hermana, que es papá y que es mamá. No podrás llevar la tarea completa de criar a los hijos en el temor de Dios si antes tú no amas a Dios. Tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Escuchó eso? No podemos enseñar lo que no aplicamos en nuestra vida. Esto es fuerte. No podemos inculcar en nuestros hijos si antes nosotros no lo vivimos. Si no tenemos un amor genuino por las cosas de Dios, no podremos llevar a cabalidad y solamente haremos intentos fallidos. Y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, ¿cuándo? La tarea de padre no es mañana. ¿Cuándo es? Hoy. Hoy Dios te pide, hoy Dios nos pide a ser responsables con nuestros hijos. No mañana, hoy. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Los niños aprenden por repeticiones. ¿Por qué, hermanos? Por repeticiones. Todo el día, todos los días, hay que estarles diciendo a los niños cómo hacer las cosas. Para ello se requiere, ¿qué, hermanos? Paciencia. Pero vale la pena la paciencia a esta edad, porque mañana esos niños, lo que tú les enseñaste, lo aprenderán y lo pondrán por práctica. Y las repetirás a tus hijos. Aquí le está hablando a los padres. Esta tarea no es para los vecinos, para los amigos, para los hermanos en la carne. No son para los abuelos o para los padres. Son para los padres biológicos de los hijos. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales, ¿en dónde? Entre tus ojos. Hablando de la tarea, de la responsabilidad, es del papá, que las cosas estén siempre allí. ¿Qué quieres que tu hijo aprenda, papá? Alabar a Dios como hoy lo hemos hecho, donde los jóvenes aquí, los niños, le cantan al Dios grande. O que le canten al caballo, a la mujer, a la botella, al desprecio, a la venganza, al dolor. ¿Qué quieres que tu hijo aprenda a cantar? Es tarea tuya.
Es muy triste y lamentable que en hogares cristianos aún existan padres negligentes que a sus hijos les enseñen una doble moral. No los eches a perder. Sé cristiano aquí y en tu casa. No eches a perder a tus hijos. Los hijos se dan cuenta y saben que eres una persona con doble moral. Aquí alabas a Dios, aquí glorificas a Dios, y allá en tu casa se escucha la canción a la venganza, al odio, al placer, al amor, al desamor. No, hermanos, seamos ejemplo, porque pronto esos hijos crecerán y entonces difícilmente podrás corregir. Versículo 9: y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Y en dónde? En lugar de que le coloques ahí un póster de un futbolista y de un cantante, pone un texto de la Biblia. Triste es que entras al cuarto de un niño y ahí tienen una pared como ejemplo, por decir a alguien, a Cuauhtémoc Blanco. Ese es su ejemplo. Ahí se lo pusiste. Un hombre quizás peor que tú, colócale un pasaje de la Biblia. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿De quién es tarea, hermanos? De nosotros. Padres, ¿para un mejor qué? El trabajo lo hacemos hoy, hermanos. Vamos a volver al texto de Efesios para ir concluyendo. Dice el versículo 1: hijos, obedeced en el Señor. ¿A quién? Pero para que eso se pueda dar, hermanos, primero hay que enseñar. Para que los hijos puedan obedecer, porque hoy tristemente se ha perdido esa línea. Muchos padres juegan en exceso con sus hijos y se pierde la línea de respeto. A veces el hijo le grita al padre, a veces golpea al padre jugando, pero a los hijos hay que enseñarle que a los padres se respetan. ¿Cuántos dicen amén? Y por mucho que sea un juego, hay límites y hay que enseñarles desde pequeños, porque mañana el golpe te va a doler más. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué es justo? Que los hijos sepan que entre el padre y el hijo hay una distancia de respeto que nunca hay que perder de vista. Y al 4, que fue con el que iniciamos: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Esa es la tarea constante y permanente, en disciplina y amonestación del Señor. Cuando tu hijo esté mal, corrígelo. No seas permisivo, porque le vas a hacer un daño. Si tu hijo anda mal, repréndelo, corrígelo, estórbale. Al menos que no seas tú el que le está alimentando esa mala acción. Hoy Dios nos deja una tarea a todos, porque quizás tú no sabías cómo llevar a cabo tu tarea de padre, pero hoy Dios nos da una enseñanza, una palabra para hacernos más responsables. ¿Escuchó eso, hermanos? ¿Más qué? Porque ahora tienes delante de Dios esa responsabilidad de cumplir lo que has escuchado.